Rafael. ¿Qué tal, Laura, Joaquín? Muy buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por atendernos, Rafael. Y la idea básicamente tiene que ver en este caso con que estamos llegando a fin del 2021, ¿no? Un año bastante particular por la pandemia, por un montón de cosas que se plantearon en su momento, que ahora en este momento puntual quizás ya no son tan discutibles. Pero digo, ¿cómo ve, cómo están cerrando el año? Insisto, en un contexto nunca jamás pensado, ¿no? Así es, Joaquín, bien lo decís vos. La verdad que es positivo desde el punto de vista de lo que hemos venido atravesando, si bien podemos decir que no ha concluido todo lo que está referido a pandemia, pero comparativamente como lo fue el cierre del año anterior, obviamente que hemos tenido, un avance. En ese sentido, esto se traduce fundamentalmente en muchas vidas, en muchas personas que desgraciadamente no las tenemos a nuestro lado y que han sido víctimas, y ese es un cierre muy emotivo en las instituciones. Nosotros estamos visitando las instituciones y directa o indirectamente eso se percibe. Hay un duelo, hay una situación que representa este padecimiento de la pandemia. Uh-huh. Después, en lo operativo, diríamos, están cerrando los docentes, los celadores, los trabajadores de educación en el conjunto, una situación de cansancio, de estrés, porque no han dejado de cumplir con sus obligaciones y al margen de eso constantemente se les están exigiendo y solicitando mayores respuestas, estadísticas, y esto no hace otra cosa que cargar a alguien que ya ha venido padeciendo esta situación, y eso también se evidencia en las visitas a las escuelas. Un cansancio que es la realidad que están atravesando. Y lo otro, referido a la situación tanto en lo coyuntural y lo que venimos atravesando, como un reconocimiento de toda la tarea que han hecho en periodos de pandemia, pospandemia, tanto sea de los celadores, docentes y equipos de gestión, y que no se ve reflejada en un gesto por parte del gobierno de la provincia, esto directamente y estrictamente a lo salarial o a las condiciones laborales, ¿no? Obviamente, estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de cuidado, estamos hablando de que OSET funcione, estamos hablando de recursos puestos no al servicio de los trabajadores, sino al servicio del sistema educativo en el conjunto, ¿no? Uh-huh. Bien, o sea, me quedo con esa última parte, ¿no? Usted dice que los docentes, los directivos han hecho un esfuerzo nunca antes visto por el contexto de lo que vivimos, ¿no? Y que por ahí hubiese estado bueno que se lo reconozca un poquito más. Inclusive no sé si considera que se lo ha reconocido muy poco al docente o a los directivos también, o a los celadores, usted va a saber puntualizar más en precisión a qué sector hace referencia. Sí, Joaquín, efectivamente, el sector de celadores no estuvo ausente un solo minuto, o sea, concurrió a los establecimientos educativos en todo el transcurso de la pandemia. Fueron los últimos que se vacunaron, estuvieron expuestos desde el primer día hasta el último día y fueron los últimos que se vacunaron. No tienen una paritaria nacional, como los tenemos los docentes, como para poder equiparar a aquellos que recién se inician en nuestro aspecto salarial, y no han tenido un solo gesto por parte de la provincia de acomodar ese sueldo, ese salario, ni atender justamente todas estas situaciones, problemas que no han sido mínimas. Hoy día hay un padecimiento del sector, desgraciadamente, y te lo digo con mucha vergüenza, es el sector que está por debajo de la línea de indigencia. Entonces, esto hay que atender. Tenemos un 2020 donde no hubo un resarcimiento en cuanto a lo salarial,
pérdida de poder adquisitivo del 50%, donde ya habíamos tenido un 25% en el año 2019, y el desfasaje que tenemos hoy no es el menos del 25%. Entonces esto reflejado en el poder adquisitivo, y bueno, es lo que tenemos como característica hoy sobresaliente: no se llega a fin de mes. Y el gobierno, en vez de premiarte, ¿qué le hace al sector trabajadores de la educación, celadores? Le dice, bueno, puede trabajar 20 días en contraturno. O sea, más trabajo por la misma plata, con más exigencia, más exposición, y verdaderamente, bueno, esta es la característica sobresaliente del gobierno, ¿no? Justamente estaba por consultarle eso, Rafael. Digo, la función que ha cumplido el celador de los establecimientos educativos desde que comenzó la pandemia a la actualidad, y me gustaría, si puede, por favor, que resalte cuál es el sueldo que actualmente está recibiendo un celador. Mira, un celador está en el orden, el celador que recién se está iniciando está en el orden de los 26, 27 mil pesos. Sí, ese es el sueldo del celador. El celador tiene en su conformación algunas características que impactan sobre su sueldo, que es la antigüedad. La antigüedad del celador impacta en el 2% por año, o sea, es mínima. Nosotros venimos solicitando que haya verdaderamente un reconocimiento a la antigüedad y que se vea reflejada en su salario, que verdaderamente si hay una formación, una capacitación acreditada, como puede ser todo lo que los estudios que este celador pueda realizar, que verdaderamente sea premiado a través de su salario. Esto hay un reconocimiento en cuanto al título secundario, y después no hay ninguna capacitación que se pone al servicio de su función, porque si tiene una capacitación extra, se pone al servicio de la función, y eso hace que sea más operativo todo el sistema educativo, porque tenemos celadores formados, preparados, no solamente en procedimientos, ahí cuando hablamos de procedimientos, sino hablamos de tareas seguras, de conocimientos de elementos de protección personal, de procedimientos seguros, de protocolos y demás, que llevarían adelante un mejor bienestar en el sistema educativo. Esto no se reconoce, muy por el contrario, sí se exige, pero no se reconoce, y bueno, y desgraciadamente tenemos un alto índice de dificultades en cuanto a enfermedades a las cuales padecen nuestros celadores por la exposición a situaciones, límites en cuanto a sus tareas. Esto de los elementos de limpieza insuficientes para las tareas que se proponen, y bueno, obviamente que los llevan a que tengamos dificultades en su estructura musculoesquelética. Estas situaciones son las que venimos denunciando. Decimos que no pagamos salud con plata, sino que hay que mejorar las condiciones en cada uno de los establecimientos escolares, realizar las capacitaciones que corresponden y premiar, entonces sí, con mejores salarios que vayan acorde con la situación real que hoy día estamos atravesando, ¿no? ¿Y cuál sería el salario acorde a la situación real para el celador? Mira, hoy día yo creo que no debiéramos estar hablando de no menos de a un celador que recién se inicia, no puede estar por debajo de 50 mil pesos. O sea, el salario, un celador que recién se inicia no puede estar por debajo de los 50 mil pesos. Esto es atendiendo, la responsabilidad que compete en la estructura salarial que nosotros pretendemos, como para que después, a partir de ese piso, nosotros tengamos celadores que puedan llevar un sistema educativo donde son un pilar fundamental. Nosotros lo traducimos que una escuela puede abrir si falta su directivo, una escuela puede abrir si falta su docente, una escuela no puede abrir si falta su celador. Su único celador que hace, o ya sea encargado de la alimentación, o el único celador que hace los servicios generales, si ese celador no concurre ese día, el sistema educativo en esa escuela no se garantiza. Entonces, de esto se trata. No se atiende verdaderamente lo funcional del celador, y siempre está desprovisto, y las consecuencias que tenemos hoy día no son otra cosa que
el haberlo desprotegido durante tanto tiempo, ¿no? Claro, imagino que desde el sector van a seguir impulsando a que el salario obviamente se mejore para este sector. Es así, el salario está, depreciado en todo el sector de trabajadores de educación y Sí. bueno, y obviamente el que nosotros representamos, pero fundamentalmente en esta situación de no haber tenido un resarcimiento económico en el 2020, esto tiene que haber en algún momento una atención a ese déficit, y el resto tiene que ver con la incorporación de montos en negro en nuestros salarios. Nosotros desde hace 14 años no teníamos un componente en negro en nuestros salarios, lo que esto no solamente hacía que el activo tuviera un salario directamente blanqueado, sino que el pasivo, aquel que estaba próximo a recibir su jubilación, pudiera cobrar su totalidad del sueldo, el 82% de sus haberes. Esto hoy se traduce en números. Un docente que se jubila cobra 60.000 pesos y está cobrando en negro 6.000 pesos. El 10%, perdió el 10% en este año por haber tenido estos montos en negro. Que estos montos en negro se caen en diciembre. Entonces, nuevamente estamos, el mismo empleador, el mismo patrón, el mismo Estado que controla, que en cada uno de los establecimientos industriales, de servicios y demás, insta y controla para que no haya montos en negro, para que no haya evasión, es el primer que produce la evasión en cuanto a estos sueldos. Esta es la realidad. Entendemos que esto hay que atenderlo y bueno, y justamente en ese camino estamos, ¿no? Uh-huh. Bien. Rafael Membrive, titular del SUTE en San Rafael. Rafael, el celador que recién se inicia hoy por hoy, que gana 27.000, 28.000 pesos que decía, ¿cuántas horas por día trabaja? 6 horas 30. Bien. 6 horas 30. Nosotros tenemos dos horarios diferenciados, 5 horas y 6 horas 30, son por 6 horas 30. Esa es la carga y el único beneficio, los beneficios que han logrado los celadores en los últimos tiempos han atendido a acuerdos paritarios, a acuerdos entre el representante de los trabajadores, que es el SUTE, y el gobierno, en el cual uno de ellos fue el reconocimiento para los celadores de la zona de las escuelas, porque hasta ese momento no se reconocía la zona en el haber de los celadores. Otro que tiene que ver, por ejemplo, con el abono gratuito, tanto sea para celadores y docentes, que nosotros entendemos son trabajadores de la educación con funciones diferentes. Y en este marco es como debemos avanzar en cuanto a la atención de las mejoras laborales. Lo que sí estamos teniendo un déficit, como bien decís vos, es en lo salarial. Lo salarial hoy día está muy lejos de las pretensiones y fundamentalmente de las necesidades del sector. Y esto te lo traduzco en el sector celadores como ser el piso, pero se traduce al docente que recién se inicia, donde también la falta de actualización de sus haberes nos lleva a una situación también extrema. Esto es la constante de todo el sistema educativo. El salario, es la constante de todo el sistema educativo, ¿no? ¿Cómo reclama el celador en este caso? Si bien están ustedes que los representan y van a seguir reclamando por mejoras salariales, pero si quisieran unirse, hacer un paro, un reclamo, una manifestación, ¿qué les pasaría a ellos en este sentido? Mira, en principio nosotros en cada departamento, en la representatividad de los trabajadores, existe siempre un referente de los celadores, que es el nexo, es el eslabón, que en definitiva trata de informar y de acercar aquellas situaciones, problemas que suceden en las escuelas y demás. Cuando se hacen manifestaciones o se hacen, reclamos por lo salarial o por condiciones laborales, no se hacen de manera aislada. No es que el docente hace una manifestación y el celador hace otra. O sea, nos une
La movilización, las decisiones que se toman en plenario como órgano máximo de decisión y de la participación es de todos los sectores, trabajadores de la educación en el conjunto, atendiendo esas dificultades. Lo que sí está claro que es el sector más expuesto y que vio acabadas, ejemplos de que durante la pandemia no se movió un milímetro y atendió todas las necesidades del sistema educativo, tanto sea como la asistencia en las mismas escuelas, el mantenimiento de las escuelas, la entrega de bolsones en las escuelas, todas las cosas que se dieron en las escuelas estuvieron garantizadas gracias a que los celadores concurrieron y se pusieron habiendo sido los últimos en vacunarse, ¿no? Rafael, nos quedan 2 minutos y, brevemente, dentro de lo que se pueda, hay elecciones, ¿no? En el SUTE ahora, en toda la provincia. Así es, Joaquín. Nosotros, ponderamos siempre la oportunidad que tiene el sindicato, siendo uno de los únicos sindicatos que a través del uso de la democracia, pero a pleno, y con elección directa de nuestros afiliados, renovamos de manera conjunta, tanto sea los departamentos, los secretariados de los departamentos y el secretariado provincial. Esto debiera haber ocurrido en junio, por el tema de pandemia se prorrogó y va a ser el próximo 15 de diciembre. En ese marco, nosotros tenemos una conformación, obviamente, nuestra lista es la Azul Naranja, la que está en San Rafael, también participa en otros 7 departamentos y estamos con aspiraciones de ser la próxima conducción del secretariado provincial, en la cual iría como candidata Karina Sedano, una docente de nivel primario, actual directora de Guaymallén, y me han honrado con el nombramiento de ser candidato a secretario adjunto, lo cual me enorgullece y me da obviamente un carácter de responsabilidad, de poder llevar las inquietudes y poder tratar y poder gestionar para de una vez por todas llegar con las necesidades a la mesa de discusión y llegar con las soluciones y con las propuestas, porque no solamente hay que quedar en el petitorio, en el análisis, en el diagnóstico, sino también con las soluciones. Nuestro sector, es crítico. Cuando te plantea una problemática también te plantea la solución y lo que estamos tratando de hacer es representarlos de la mejor manera, por eso esperamos que nos acompañen y poder ser a partir del 15 de diciembre de este año la próxima conducción de la provincia de Mendoza. Lo van a extrañar en San Rafael a ustedes, lo único, ¿no? Mirá, dejamos un buen equipo, Fabricio Baurre como secretario general, quien es el secretario gremial en este momento, quien va a llevar la conducción, pero con un equipo: Ramiro Guardia, un profe de educación física como gremial, Denia Merelo, que viene de adultos como secretaria de finanzas. Después en educación tenemos Alejandra Forquera, que es una directora de la escuela Siria, Gustavo Domínguez, que es un celador y representa al sector de la escuela Chimeno Codó, y alguien que reemplaza, es Maradona reemplazando a Messi o Messi reemplazando a Maradona, porque no se puede reemplazar. Hemos tenido históricamente a Chela Martínez como un sostén en cuanto a los jubilados, y ahora incorporamos a Graciela González, quien fue nuestra secretaria general, y la incorporamos en el aspecto de atención para los jubilados. Bien. Verdaderamente un buen equipo, un gran equipo, así que esos me dan obviamente el aporte y la confianza para poder llegar a la provincia, ¿no? Bueno, Rafael, le agradecemos la comunicación y suerte en las elecciones del 15 de diciembre. Bien, Joaquín, muchas gracias. Siempre a vuestra disposición. En este momento estoy en Malargüe, acabamos de pasar una tormenta acá en Malargüe, pero hemos tenido la posibilidad de comunicarnos y siempre, muy atentos, y esperemos tener una feliz vida para todos y continuar en esta senda de cuidarnos, ¿no? Que así sea. Un abrazo, Rafael. Abrazo. Muy bien, que la pasen muy bien. Hasta luego.
Ahí estaba Rafael Membrive, secretario general del SUTE en San Rafael.